El año pasado, Sofía, la presidenta estudiantil de una escuela en Chamelecón, Honduras, me pidió ayuda ya que ella y sus pequeños amigos estaban estudiando abajo una champa hecha de nylon debido a la falta de aulas. A pesar del sol y la lluvia que los afectaban, vi que los niños llegaban a la escuela cada día con grandes ganas de salir adelante. Me quedé impactado al ver el esfuerzo extremo de cada uno de ellos. Chamelecón es uno de los barrios más marginados de San Pedro Sula, un sector intentando recuperarse de huracanes y un pasado violento, lleno de obreros, luchadores, pequeños emprendedores quienes se levantan temprano y niños que sueñan en ser doctoras, abogadas y ingenieros, pero sin una buena educación sería demasiado difícil para que los niños puedan alcanzar sus sueños. Prometí a Sofía y sus amigos de que yo iba a hacer todo lo posible para construirles nuevas aulas, pero por dentro yo estaba lleno de dudas. ¿Cómo iba a recaudar los fondos necesarios para construir una mega escuela de 2 plantas que podría aguantar cualquier huracán? Decidí crear una serie de videos sobre la situación en Chamelecón y una página de donaciones para convocar ayuda. En cuestión de minutos, seguidores como usted comenzaron a responder al llamado. Incluso un barbero, quien se convirtió en el primer donante de la campaña. Donaciones y mensajes de ánimo llegaban de diferentes rincones del mundo. La ferretería Indufesa se convirtió en la primera empresa que creyó en el sueño, y al ver eso, otras empresas comenzaron a patrocinar el proyecto. Para recaudar fondos, hice un reto de trabajar en Indufesa donde intenté cargar 2 bolsas de cemento a la vez y casi me muero. Hicimos otro reto de trabajar en la construcción de la escuela por 24 horas día y noche sin dormir, donde toda la comunidad se unió al reto, incluso a muchos niños y padres de familia. ¿En qué grado están ustedes? Sexto 1. Estamos ayudando para que los otros grados tengan una mejor aula. Ya todo desde las 6 de la mañana hemos estado acá paliando, jalando arena, de todo. Y ni los apagones de luz no nos pudieron detener. Un apagón, de repente se fue la luz ahorita. ¿Cuántas veces se ha ido la energía en Chamelecón esta semana? Ya van como 20. Mira, los niños siguen trabajando en la oscuridad sin luz. Estamos modo furioso ya. Pero todavía faltaban fondos, entonces decidimos hacer un reto aún más grande: correr 125 kilómetros desde Guatemala a Chamelecón, donde lastimaría mi rodilla, me quedaría hospitalizados con problemas cardíacos y los doctores me pondrían en silla de ruedas. Gracias a mis amigos quienes se unieron al reto y ustedes los seguidores quienes donaron en el camino y hasta empujaron mi silla de ruedas, llegué a Chamelecón, donde Sofía me esperaba junto a sus compañeritos y toda la colonia. ¿Cuánto falta, Sofía? Falta poquito, ya vamos a llegar. Celebramos juntos, pero solo brevemente ya que teníamos un problema. Todavía faltaban fondos. Entonces 48 horas después volé a España, donde los catrachos en Madrid, Valencia y Barcelona se unieron para llenar estadios y dejar sus donaciones. Gracias a los seguidores del canal, todos que donaron de diferentes países, los patrocinadores, mi equipo que trabajó día y noche, y gracias a ti logramos la meta para llegar a esta celebración. ¡10!
¿Cómo se siente ver la escuela? Muy bien, es una gran escuela. Yo pues emocionada, con las ganas de ya entrar y recibir clases. Sofía, ¿qué quieres decir a toda la gente que ha ido con ese proyecto? Muchas gracias y los amo. Y aquí está una de las aulas nuevas. ¿Cómo le parece el aula? Bien, excelente. ¿Cómo le parece el aula? Es perfecta. También tenemos un montón de pupitres, son 100 pupitres para los niños donados por la Fundación Lady Lee. Muchas gracias. Son más de 400 mochilas donadas por Provasol del gobierno central. Cada niño recibió una mochila hoy. Esa escuela, gracias a ustedes, es de 2 plantas para aguantar cualquier huracán que pueda suceder aquí en Honduras. Estamos con el hombre que construyó como maestro de obra. Es la primera vez que ahorita he visto la escuela terminada. Un gran proceso la construcción arriba. Sí, la verdad que tuvimos muchos desafíos, pero hemos logrado la meta gracias a ti y a todos los patrocinadores. La escuela, pintada en la bandera de qué país? ¡Honduras! ¡Honduras! ¿Cuántas estrellas? 5. ¡Wow! Mira, cuando se inunda Honduras durante los huracanes, lastimosamente esta escuela se ha perdido todos sus materiales, computadoras, varias veces. Pero jamás va a volver eso porque aquí arriba pueden guardar cualquier cosa y también vidas humanas. Sofía, cuando esté grande, ¿qué quiere ser? Quiero ser enfermera, cuidar los animales y hacer uñas. Doctora. Enfermera. Mecánico. Policía. Ayudar a las personas. Me siento con muchas emociones, pero más que todo es agradecimiento a cada uno de ustedes porque este proyecto no es de una persona, es un país entero. ¡Que viva Honduras! Juntos cumplimos con la promesa a Sofía y los niños de Chamelecón. Pero tenemos un pequeño problema. Un grupo de niños me llamó desde Tegucigalpa para contarme algo. Su escuela fue construida hace 30 años de cartón comprimido y las paredes ya están destrozadas y el techo pudriéndose. Recibimos muchos mensajes así cada día, pero algo de esta escuela me llamó la atención demasiado. Está ubicada dentro de la Universidad Autónoma de la capital, ya que la escuela experimental de la UNA fue creada para los hijos de las aseadoras, fontaneros y jardineros, ya que ellos madrugan y viajan de lejos a trabajar en la universidad. Con el paso de tiempo, la escuela creció y ahora los niños que viven cerca y los hijos de las madres solteras quienes estudian en la universidad también estudian en esta escuela. Esos niños tienen una gran ventaja de estudiar dentro de la UNA, ya que para muchos niños de escasos recursos, estudiar un día en la universidad está fuera de su imaginación. Pero estos niños se han familiarizado tanto con el ambiente universitario que cuando les pregunté sobre sus futuros, cada uno de ellos dijeron de que sí o sí un día iban a estudiar en la universidad. Conocer a los alumnos y sus familias me hizo reflexionar. Comencé mi fundación 1000 escuelas cuando yo era un universitario en Estados Unidos. Pocos saben, pero en esos tiempos, para pagar los gastos de mis estudios y de la fundación, yo también trabajaba como aseador de la universidad y pasé las noches trapeando el piso y limpiando mesas. Es un trabajo duro y sudoroso, donde nunca se recibe reconocimiento ni una gracias. Es un trabajo invisible, con un sueldo básico, pero ni una universidad podría funcionar sin los aseadores o empleados de mantenimiento. Si esta escuela colapsa, los niños no tendrán dónde estudiar y los padres tendrán que pensar cómo mandar a sus hijos a otras escuelas y gastar en transporte y pagar a alguien que los cuiden hasta que terminen sus labores en la universidad. Para muchos, esos gastos serían demasiado y los sueños de sus hijos se apagarían de un solo. Los niños y padres de familia me han pedido que remodele totalmente las 7 aulas de la escuela antes de que se colapse encima de los alumnos. Para apoyar a estos niños y sus grandes sueños, comienza el reto más loco de mi vida. Correré 250 kilómetros desde Chamelecón hasta Tegucigalpa y los niños de Chamelecón decidieron ser los primeros en donar a la campaña. Puedes unirte donando en línea a este link, convirtiéndote en un patrocinador oficial o saliendo a las calles para donar al botellón que tendré en mi mano. Hoy más que nunca necesito tu ayuda. Juntos podemos hacer lo imposible para los niños porque ya demostramos en Chamelecón que unidos sí se puede.